Bien, estábamos justamente en la posibilidad, ¿no?, de poder hacer la referencia bibliográfica cuando se trata de un libro en versión papel, y también estábamos con la publicación en relación a la referencia bibliográfica en la versión online, ¿sí? Cuando hay una versión online, fíjense que aparece el apellido, el nombre, el año, el título, y se suele colocar recuperado y el link del libro. Estamos hablando de un libro, no de una página, ¿no? De donde se ha solicitado dicha obra, ¿sí? También existen modos de poder realizar las referencias bibliográficas respecto a un capítulo específico del libro. En general se suele realizar la referencia de todo el libro, no de un capítulo en particular. También es muy común en nuestras publicaciones científicas utilizar publicaciones que se denominan publicaciones periódicas o artículos científicos o revistas electrónicas, también denominados journals, ¿sí? En este tipo de publicaciones científicas nos vamos a fijar cuál es el nombre, ¿sí?, de la revista científica, el volumen, el año y las páginas en las cuales va a estar citado este artículo que vamos a tomar. Bueno, eso lo que estamos viendo es justamente una publicación científica, y lo que nosotros tenemos que fijarnos es el nombre de la revista, el año, el número y el volumen, y entre qué páginas se ubica la revista que vamos a utilizar. Acá hay una forma básica de citar una revista electrónica, ¿sí? Es muy similar a cómo citar libros, donde figura el apellido o los apellidos de los autores. En este caso fíjense que se trata de 3 autores, la fecha o el año de publicación, título del artículo, nombre de la revista, volumen, número y entre qué páginas se localiza, ¿sí? Acá podemos ver un ejemplo de cómo se debería realizar la cita de una revista electrónica. También están los artículos con DOI, que significa Digital Object Identifier, identificación de material digital. Es un código que tienen algunos artículos extraídos de base de datos en la web, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, solicitan o utilizan algún artículo de internet, es muy importante que se fijen en las siglas, sí, que figuran acá, porque van a ser las que van a figurar en la referencia bibliográfica. Fíjense que acá estaría el modelo de cómo deberían ustedes citar, y acá tienen un ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el artículo no tiene el dígito de identificación? Bueno, también acá les proporciona algunos ejemplos que es muy similar. También tienen variación de acuerdo a los autores, como citar, por ejemplo, una revista que tiene un autor, más de 2 autores, de 2 a 7 autores, ¿sí? Es muy similar a lo que le venimos explicando, ¿sí? Y también en el archivo que nosotros le hemos dejado en el dossier figura cómo deberíamos citar un artículo periodístico. Si ustedes quieren citar también, acá tienen como la forma básica, y acá tienen lo que vendría a ser un ejemplo, ¿sí? También tienen el caso de qué es lo que sucedería si el artículo no tiene autor, qué pasa si el artículo es sacado de una página de un periódico online, ¿sí? También acá tienen el ejemplo, y acá tienen cómo se debería citar dicho artículo. También tienen artículos de revistas, tanto en versión impresa online y otros tipos de textos como informes,
Fíjense que acá tienen el ejemplo de cómo hacer la referencia de un autor corporativo o de una organización gubernamental. También puede pasar de que ustedes utilicen algún artículo de algún simposio o conferencia a la que hayan acudido. También pueden citarlo. Acá tienen el modelito de cómo debería ser y acá en esta parte figura el ejemplo. También es muy común de que en nuestros trabajos de investigación, si estoy haciendo una tesis, pueda citar a otra tesis. Entonces también acá figura cómo debe realizarse la referencia bibliográfica, el autor o los autores, el año, el título de la tesis, y debo especificar si es una tesis de pregrado, maestría o tesis doctoral o tesis de grado. En general, si ustedes, por ejemplo, están haciendo una investigación y sacan algo de una tesis de algún graduado de la universidad, va a ser una tesis de grado, ¿sí? También está cómo citar tesis y trabajos que suelen estar publicados en internet, que es muy similar, con la diferencia de que también tenemos que colocar el link. También tenemos cómo citar material electrónico, cómo citar a páginas web, cómo debemos realizar la referencia bibliográfica, cómo por ejemplo hacer la referencia para un CD, si yo saco información de un CD-ROOM, de una enciclopedia en línea, de alguna película o cinta cinematográfica. También puede pasar que ustedes lo utilicen. Por ahí más en la parte de comunicación se suele utilizar, en las carreras afines se suelen citar este tipo de trabajos, ¿no? También de una serie de televisión, de algún video, un podcast, un blog, grabación de música. Sí, ustedes pueden también solicitar alguna información de alguna grabación de música. Por ahí muchas veces los estudiantes suelen las palabras de agradecimiento o en las primeras páginas suelen citar algún fragmento de algún poema, de alguna canción. Bueno, fíjense que acá pueden también citar al final en la referencia bibliográfica apellido, fecha de la propiedad literaria, ¿no? Acá vemos un ejemplo. Sí, fíjense que acá este es el nombre de una canción. Este vendría a ser el título del álbum, ¿sí? Y el medio de grabación, el lugar y la productora. Y también debemos saber citar fotografías. También se suele establecer mucho. Material legal. Acá tienen un ejemplo de si ustedes, por ejemplo, van a utilizar algún tipo de ley. En psicología es muy común utilizar la ley de salud mental, en la parte en general, o la ley federal de educación, o en el ámbito jurídico, la ley de ejecución de la pena, privativa de la libertad. Bueno, fíjense cómo se cita, ¿no? Acá tienen cómo sería la estructura y acá cómo vendría a ser el ejemplo. Alguna resolución. ¿Sí? Y acá básicamente figura la referencia bibliográfica en las cuales se basaron los autores de este artículo, donde sacaron toda esta información, ¿sí? De todas maneras, este material, si bien parece como muy complejo, ustedes lo pueden tener a mano, inclusive en una evaluación o en los trabajos prácticos, si le vamos a permitir que utilicen, ¿sí? Las normas APA, ¿sí? Inclusive para realizar trabajos prácticos pueden utilizar, de hecho lo van a tener que hacer en un examen parcial. Si es que le pedimos normas APA, van a poder tener este archivo para que lo puedan utilizar, porque en realidad esto se va adquiriendo por medio de la práctica. Y por otro lado también es muy importante que ustedes puedan entender de que estas normas APA suelen cambiar a lo largo del tiempo.
Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden escribir en los comentarios de los videos y le vamos a estar respondiendo con la profe.